Buenos días, damas y caballeros. Hoy vuestro anfitrión y la señorita Paula Marcela Cruz Maldonado les presentaremos el reciente conflicto de la República de Nagorno-Karabaj. Recorreremos el origen del conflicto, los primeros aliados de cada bando, la estrategia que se está utilizando, las recientes noticias, para al final dar una conclusión acerca del conflicto. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro recorrido. Ok, para empezar vamos a detallar las razones por las cuales surge el conflicto. Entonces, evidentemente hay que hacer un análisis del pasado para poder entender el presente. Vamos a iniciar con la historia antigua. Primero debemos conocer el territorio en disputa, que es conocido como Nagorno-Karabaj o Artsaj. La diferencia de nombre radica, digamos, a quien se le pregunte, ¿sí? Los armenios van a decir que es el primero y los azerbaiyanes van a decir que es el segundo. Pero en realidad el nombre de la provincia nace desde el siglo segundo y tercero más o menos, cuando el rey de Armenia, Tigranes II, decide fundar la provincia de Artsaj. Posteriormente, en el siglo XVI, el imperio persa safávida logra anexar ya con éxito el territorio, pero un siglo después el imperio ruso derrota al persa y se queda con la provincia y la llamada gobernación de Elizabethpol. Ok, de esta forma ya llegamos al siglo XX, con la caída del imperio ruso debido a la revolución bolchevique, y durante la Primera Guerra Mundial Elizabethpol también cae, haciendo que azerbaiyanos, armenios y georgianos funden Transcaucasia, que posteriormente ya fundarán pues sus propios países. Pero el conflicto realmente inicia en 1918, cuando Azerbaiyán y Armenia reclaman el territorio. El primero porque le pertenecía desde el protectorado de Elizabethpol, y el segundo porque le pertenecía desde siempre. El conflicto no escala mayores porque la Unión Soviética interviene fundando nuevamente a Transcaucasia, pero esta vez haciéndola una región socialista y federativa. Posteriormente se vuelve a dividir en tres naciones mencionadas pues ya anteriormente, pero en 1921 Narimanov logra un acuerdo con Stalin para que el territorio de Nagorno-Karabaj y el territorio sin limitación geográfica Najicheván pasen a ser propiedad del Estado azerbaiyano. Esto generó una serie de crispaciones que expulsan a los armenios del territorio de Najicheván, y cada vez más porcentajes de armenios se establecen en Nagorno-Karabaj y sus regiones pues circundantes. Para el final de la Unión Soviética, el pueblo de Nagorno vota por la unanimidad funcionar como Estado independiente, cambiándose el nombre de la República de Artsaj, lo cual estalló pues ya la primera guerra de muchas que ya se avecinaban, empezando digamos en 1988 y terminando más o menos en 1944, dejando alrededor de 30.000 muertos y 1 millón de desplazados para ambos bandos. Azerbaiyán, apoyado por Turquía, y Armenia por Rusia, con quienes firmaron un tratado de defenderse mutuamente en caso de resaltar pues como de resultar en una guerra, terminando como victoriosa Armenia, que logró defender ya pues la soberanía de Artsaj, pero esta región digamos que no se ha podido anexar al país de Armenia, porque reconocen que de hacerlo las tensiones escalarían pues evidentemente muchísimo más. De esta forma ya pasamos al siglo XXI. Digamos que desde este entonces cada país mantiene a sus ejércitos en la frontera. La región de Artsaj cuenta con una mayoría étnica armenia, de creencias cristianas y divisa armenia, además que con la práctica cerca del 30% del territorio de Azerbaiyán se rige bajo este mismo principio, lo cual ha llevado a escalar ciertas tensiones desde que inició la década del 2010. Digamos que de esta forma, en 2015, entre el 1 hasta el 5 de abril se generó la guerra de los 4 días. Mientras tanto, ambos gobiernos han empezado su desarrollo infraestructural.
Por su parte, Azerbaiyán, con el descubrimiento de yacimientos de gas y petróleo, han comenzado una fuerte carrera armamentista comprándole a Rusia. Por su parte, Armenia, a base de protestas para combatir la corrupción en su país, ha logrado derrocar el primer ministro y poner a Nikol Pashinyan, que ha jurado, digamos, que combatir esta corrupción y recuperar el territorio de Kavarash. A pesar de que los actores del sistema internacional han intentado sentar a ambos países a dialogar, y pues digamos que todo fue en vano debido a que el 27 de septiembre del 2020 la guerra estalló ya definitivamente. Ok, así, siguiendo el hilo, vamos ya a explicar un poquito del papel que desarrollan los aliados y los enemigos. El primero es Turquía, que digamos que es el principal estado que ha intervenido directamente en este conflicto, en lo que quedó del antiguo imperio otomano. Esta sería la razón principal de los turcos para poder intervenir. Aparte de estar emparentados étnica e ideológicamente con los azerbaiyanos, debido a que el presidente Erdogan ha tomado el poder, ha impulsado la idea de recuperar todos los territorios del Imperio Otomano, y con la adhesión de Armenia a su territorio podría ya tener libre acceso al Mar Caspio. Aparte, por fin exterminarían a la etnia armenia, lo que se ha intentado, digamos que desde 1915, en vísperas, digamos que del final del Imperio Otomano, donde ejecutaron a más de 2 millones de armenios, lo cual digamos que permite tener también una mayor influencia sobre esta región. Pero para hacerlo ha estado apoyando la guerra desde el frente azerbaiyano, enviando tropas y armamento militar, que pues ya digamos que se lo compra a Rusia. Adicionalmente, se rumorea que Turquía contrató mercenarios sirios y libios para apoyar al ejército azerbaiyán, pues por lo cual se concluye que su papel en este conflicto es expansionista. Ok, el siguiente país es Rusia. Pues digamos que a pesar de que la ex Unión Soviética y Armenia hacen parte de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que funciona como contrapeso a la OTAN en Oriente Próximo y Asia, Rusia no ha decidido intervenir militarmente hasta la fecha, debido a que posiblemente obligaría a otros actores del sistema internacional a actuar. Sin embargo, eso ha impedido que quieran resolver el conflicto de manera pacífica, debido a que este país sirvió de medidor a un hipotético, digamos que acuerdo de paz entre pues varias naciones, para que iniciarse, digamos, más o menos alrededor del 10 de octubre, que digamos que a las pocas horas fue violado por ambas partes. A pesar de su postura neutral, Rusia no le ha impedido desplegar buques, suministrar armamento a la República de Armenia. El siguiente país es Irán. Digamos que este país, a pesar de no tener ningún interés en la región, ha decidido movilizar sus ejércitos hacia la frontera que limita con ambos países, debido a que quiere evitar que el conflicto escale su territorio, por lo que digamos que decidió atacar a Azerbaiyán de manera progresiva para evitar bajas de sus soldados y muertes de sus soldados. Aparte, es un aliado económico de Armenia, debido a que es el único medio por donde Armenia exporta e importa mercancía, además de las sanciones que se le ha impuesto al país, las milicias por parte de sus vecinos, incluido Georgia. El siguiente país es Siria, que a pesar de las constantes crisis internas que tiene su país, su intervención no viene a raíz de una decisión gubernamental, sino que digamos que los grupos extremistas que desde hace años infunden miedo, se especula que han sido contratados por Turquía para ayudar a la guerra por el territorio de Nagorno. Se cree, digamos, que estos mercenarios sirios y libios serían aquellos mercenarios que habrían sido entrenados ya por la CIA para el derrocamiento del régimen de Bashar.
pero han sido ya contratados y transportados por Turquía, a pesar de que esta última lo niegue rotundamente. Otro país, ya siendo casi uno de los últimos, está Israel, que digamos que el papel que cumple este estado dentro del conflicto es de vendedor de armas internacionalmente, específicamente misiles LORA. Y ya por último, digamos que tenemos la intervención de Estados Unidos y la Unión Europea, que en caso de que este conflicto aumente, estas dos superpotencias se verían obligadas ya a actuar, debido a que el proyecto de transporte de petróleo y gas que está creado por Azerbaiyán se vería gravemente perjudicado, pues porque este último propone llevar este recurso no renovable a países europeos y dejar de depender del gas de Rusia. Caso similar con Estados Unidos, por lo que se verían obligados a actuar a favor de su aliado económico Azerbaiyán, a pesar de que los Estados Unidos en el pasado ya le había vendido ciertas armas a Armenia. En este momento vamos a repasar la estrategia de esta guerra. Empezando porque es una guerra ya abierta, digamos que porque por primera vez en décadas el mundo es testigo de una guerra que, como se diría, con letras capitales, porque ya se dejaron de lado esas guerras de espionaje, de guerrillas, y digamos que por fin dos ejércitos toman acción para conquistar un territorio. También se observa la evolución militar o armamentista dentro de un escenario real. En este momento vamos a repasar puntos importantes, como lo es el tanque ha quedado obsoleto, porque ambos ejércitos han perdido ya sus vehículos blindados sin ninguna oportunidad de ser aprovechados al máximo. Se cree que se debe a que la zona en disputa se encuentra en un enclave montañoso de difícil acceso por este vehículo, lento y pesado. También se debe a que la principal manera de obtener superioridad en el terreno es a través de armamento aéreo, que ha obtenido una evolución significativa durante la Primera Guerra Mundial, porque los tanques del aire alcanzaban velocidades supersónicas, sumando al hecho de que no necesariamente tienen que ser tripulados. Tal vez la razón por la que el tanque no se aprovecha en combate es porque nadie ha establecido como una superioridad aérea, y enviar cualquier tipo de tropa terrestre es una manera absurda de librar la guerra. También están los aviones y los antiaéreos. A pesar de que ambas naciones han heredado el armamento de la Unión Soviética después de su caída, constantemente se ve como cada vez armamento más moderno durante la guerra. También continuamente se derriban aviones tripulados y no tripulados gracias a los respectivos sistemas de defensa aérea, en especial el prototipo de defensa antiaéreo que Turquía desarrolló ahorita en agosto, basado en potentes disparos de rayos láser capaces de igualar la velocidad de la luz, que posiblemente el país pueda tomar un rol protagónico en esta guerra. Lo puede utilizar nuevamente en este escenario. También tenemos la conquista del terreno, que desde el principio de la guerra cada ejército ha decidido apostar a una estrategia específica. Los armenios han decidido usar una estrategia que se basa en proteger el terreno de Artsaj para evitar que sea anexado a la república enemiga, en contraposición a los azerbaiyanos. Han decidido optar por una estrategia de guerra relámpago, atacando a la población civil, de conquistar territorio civil de creencias cristianas, ya que es un principal objetivo, aparte de conquistar el territorio, es extinguir a estos armenios para que los azerbaiyanos musulmanes tengan una mayor presencia en este territorio. También tenemos la guerra periodística. Si algo es una verdad absoluta en este mundo, es que algo puede ocurrir al otro lado del mundo y en menos de nada puede estar reproduciendo en un celular de una adolescente. Y esto, digamos que Azerbaiyán lo sabe muy bien, dado que le están ofreciendo mayor
una mayor participación a los medios de información tradicionales, permitiéndoles documentar todas las campañas contra el ejército, permitiendo que la voz populi se incline a favor de ellos, aparte de denunciando constantemente que el culpable de este conflicto es Armenia y que ellos simplemente están tomando las decisiones correctas, a pesar de que las estrellas de la farándula como las Kardashian o el futbolista armenio de la Roma FC son de ascendencia armenia. Ninguno ha hecho el suficiente ruido a comparación de Azerbaiyán. A continuación vamos a observar en la pantalla algunas de las noticias que tienen que ver con este conflicto. Para concluir, digamos que se destaca que este enfrentamiento es una clara muestra de cómo el ser humano sigue una tendencia autodestructiva, ya que digamos que todo lo que esté a su alcance, incluyéndose a sí mismo, buscará cualquier modo, cualquier método para aniquilarse, sin importar el coste. Esto pues evidentemente se refleja en el principal motivo de este conflicto, que es recuperar el territorio, que por cierto ya está habitado. Este territorio sí lo vemos con ojos de pronto que juzgan un poquito más, o digamos que con ojos que buscan algún interés. Nos damos cuenta que es un territorio que ni siquiera tiene alguna riqueza natural y aún así está en disputa. Lo único que tienen como excusa es como la parte religiosa e ideológica que tiene Turquía con Azerbaiyán como excusa para poder invadir este territorio que desde el inicio de la humanidad ha sido poblado ya por los armenios, debido a su también racismo y resentimiento que tienen los estados musulmanes con los estados cristianos. Es una clara muestra de que no debemos subestimar el infinito potencial de la malicia humana, por así decirlo, para autodestruirse. Pues ya se espera que este conflicto se resuelva de la forma más pacífica posible. Los países que están involucrados han dicho que es un conflicto que hasta apenas está iniciando.